Israel, formalmente, es un país del tamaño de la Comunidad Valenciana, pero interiormente está dividido en 3 zonas que operan casi como países diferentes: Cisjordania y la Franja de Gaza, que dependen de la Autoridad Nacional Palestina, y el resto del territorio, que depende del gobierno de Israel. La zona judía tiene más de 8 millones de habitantes y la palestina se aproxima a los 5 millones. La llegada de los judíos a esta zona, tras la Segunda Guerra Mundial, ha supuesto un conflicto permanente con los palestinos y con el resto de países de la zona musulmana, fundamentalmente Egipto, Jordania, Siria y Líbano, que son los que tienen fronteras con Israel. Israel es también tierra santa para las 3 religiones monoteístas, y ello ha provocado innumerables conflictos a lo largo de la historia. Comenzamos nuestro viaje visitando Cesarea Marítima, el puerto construido por Herodes, donde residían los romanos. Aún quedan restos arqueológicos de aquella época con un magnífico anfiteatro y residuos del que fue el puerto más importante de la zona. A continuación, nos dirigimos a Haifa, el principal núcleo industrial de Israel, para conocer el santuario más importante de la Virgen del Carmen en el mundo. Bajo el altar se encuentra la gruta donde vivió el profeta Elías antes de ascender al cielo, según la Biblia, en un carro de fuego. Tras la misa, los peregrinos recogen escapularios bendecidos de la Virgen del Carmen. Posteriormente, nos dirigimos a la ciudad de Acre para visitar su fortaleza construida por los templarios. Acre fue la capital de los cristianos tras la Tercera Cruzada encabezada por Ricardo Corazón de León, quien no pudo reconquistar Jerusalén y fijó aquí su capital hasta que finalmente los cruzados fueron expulsados por las tropas musulmanas. Nos encontramos junto al mar de Galilea, también llamado lago Tiberíades. Aquí fue donde Jesucristo pescaba con sus apóstoles. Recorrer sus aguas y observar el paisaje, el mismo que observó Jesucristo hace más de 2000 años, tiene un gran efecto simbólico entre los peregrinos que acuden a navegarlo. Entre ellos, destacan multitud de españoles.
Desde lo alto del monte Eremos podemos observar la colina con vistas al mar de Galilea, desde la que Jesucristo pronunció el sermón de las bienaventuranzas. Es un oasis de vegetación en medio de una zona casi desértica. Los peregrinos que acuden a este lugar meditan en silencio sobre el impacto moral que tuvieron sus palabras en nuestra civilización occidental. Desde lo alto, a lo lejos, se divisa el mar de Galilea. Allí se encuentra la iglesia de las Bienaventuranzas. Su interior es de planta bizantina. Una vidriera multicolor recuerda al gentío que se agolpó para escuchar a Jesucristo en este simbólico lugar. Regresamos al mar de Galilea. En Tabga, a orillas del lago Tiberíades, encontramos la iglesia del Primado de San Pedro. Aquí se conmemora el restablecimiento de San Pedro como cabeza visible de la iglesia. Bajo ella se encuentran los muros de la antigua iglesia del siglo IV. Una roca de grandes dimensiones preside el altar. Santa Elena la identificó como el lugar donde Jesús se sentó con sus apóstoles a comer después de la pesca milagrosa. Aquí, Jesús, delante de los apóstoles, después de su resurrección, restableció a Pedro como cabeza de la iglesia después de preguntarle 3 veces si le amaba. Los peregrinos que acuden a este lugar recorren con sus pies la misma playa que pisó Jesús hace más de 2000 años. También aquí, nos narra San Juan en su Evangelio, los apóstoles arrastraron su red llena de peces hasta la playa, tras seguir las instrucciones de Jesús, quien se les apareció después de haber resucitado de entre los muertos. El paisaje es el mismo que vieron sus ojos. También, a pocos metros, se encuentra el lugar en el que Jesús pronunció el sermón de las bienaventuranzas y donde multiplicó los panes y los peces. Es la tierra en la que Jesucristo vivió sus mejores años. Visitamos ahora Cafarnao, donde vivía San Pedro. Está construida sobre los restos de la primera iglesia cristiana del siglo I. En los cimientos de la iglesia de la Peregrinación se encuentran los restos de la que, según la tradición, es la casa de la suegra del apóstol Pedro. En los evangelios se relata que estaba enferma y fue curada por Jesucristo. También se conserva una sinagoga de la misma época junto a los restos arqueológicos de un poblado de pescadores contiguo a la casa de San Pedro. Allí encontramos un yacimiento arqueológico que rescata para la historia los restos de la población bíblica.
Recientes excavaciones arqueológicas han datado este yacimiento en la misma época en la que vivió Jesucristo. Incluso han aparecido restos de un antiguo horno de pan. Visitaremos ahora Magdala, la población en la que nació María Magdalena. Allí encontramos un yacimiento arqueológico que rescata para la historia los restos de la población bíblica. Junto a ellos hay una iglesia con un original altar en forma de barca de pescadores, tras el que se observa el mar de Galilea. La piedra de Magdala, descubierta recientemente, es su principal hallazgo arqueológico. Es una especie de atril para los rollos de la Torá. Otra población importante en la ruta por Tierra Santa es Nazaret. Nazaret es la ciudad más importante de la zona norte de Cisjordania. Su población era mayoritariamente cristiana, pero tras la guerra árabe-israelí, muchos musulmanes se refugiaron aquí y en la actualidad el 70% de su población ya es musulmana. En sus calles se aprecia una importante vida comercial que la ha convertido en la principal ciudad palestina de Israel. Aquí Jesús pasó su infancia. A las afueras de Nazaret encontramos el lugar en el que Jesucristo realizó su primer milagro en las bodas de Caná, donde muchos peregrinos vuelven a reafirmar la ceremonia de su boda. ¿Queréis permanecer unidos, amándoos y guardándoos fidelidad durante toda la vida? Sí, queremos. Así pues, unid vuestras manos y renovad vuestro consentimiento matrimonial. Bendice, Señor, estas alianzas y estos esposos que de nuevo se entregan su amor y fidelidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento día a día que os habéis manifestado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La Basílica de la Anunciación de Nazaret es la iglesia más grande de Oriente Medio. Sus orígenes son muy antiguos, pero ha sido reconstruida el siglo pasado, tras sucesivas demoliciones fruto de la intransigencia religiosa en esta convulsa tierra. La cúpula, del arquitecto Giovanni Muccio, representa un lirio invertido, símbolo de la pureza de María. Está construida encima de la que se cree son las ruinas de la antigua casa de los padres de Jesús de Nazaret, la Virgen María y San José. Aquí, los primeros cristianos en el período bizantino y posteriormente los cruzados construyeron una iglesia para marcar este santo lugar. Cerca de Nazaret también se encuentra el Monte Tabor, el más destacado de la zona. En él visitamos la Iglesia de la Transfiguración, obra del arquitecto italiano Antonio Barlucci.
Según los Evangelios, Jesucristo se transfiguró y empezó a emitir luz desde su interior ante sus apóstoles Pedro, Juan y Santiago, y en presencia también de Moisés y el profeta Elías. Las vistas desde lo alto del Monte Tabor son impresionantes. Desde allí se divisa toda Galilea. Los peregrinos dedican un tiempo a la contemplación de este santo lugar. El recinto está rodeado de jardines que cultivan los frailes franciscanos. Dicha orden religiosa tiene el encargo de la custodia de todos los santos lugares de Israel desde el año 1342, a través de una bula de Clemente VI. Los franciscanos adquirieron la mayoría de los 49 santos lugares que poseen, tras negociar su compra con los otomanos que habían conquistado Palestina. El dinero necesario para ello lo obtuvieron a través de colectas entre los cristianos de todo el mundo. El guardián del Monte Sión, que es quien los dirige, es elegido por el Definitorio General franciscano y refrendado por la Santa Sede. Nos dirigimos ahora a la histórica ciudad de Belén, lugar en el que los evangelios sitúan el nacimiento de Jesús. Allí podemos visitar la Gruta de los Pastores, una cueva contemporánea del nacimiento de Cristo en la que se refugiaban los pastores con sus rebaños. La atmósfera que se crea en la cueva nos recuerda miles de imágenes de nuestra infancia. Los techos son muy bajos, la luz escasa. Al fondo se divisa un Belén. Los peregrinos de todo el mundo hacen aquí un alto para orar e incluso cantar villancicos. Un modesto altar preside la gruta. Al cielo los pastores se decían unos a otros: vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Justo al otro lado está el modesto Belén que recuerda el nacimiento del niño Jesús justo en esta tierra. Cerca de aquí se construyó la iglesia de Beit Saur. El interior está decorado con pasajes de los evangelios que nos recuerdan la visita de los ángeles a los pastores para anunciarles la buena nueva.
Tras recorrer la cúpula luminosa, descubrimos una pintura del nacimiento de Cristo en el portal de Belén. La bandera con la cruz de Jerusalén nos indica que, a pesar de las modestas proporciones de esta iglesia, pertenece a los santos lugares. Las 5 cruces que forman la bandera de Jerusalén simbolizan las 5 llagas que sufrió Cristo en la cruz. A continuación visitamos la Basílica de la Natividad, uno de los templos cristianos más antiguos. La primera edificación se hizo por orden del emperador romano Constantino. Su madre, Santa Elena, vino a Tierra Santa aproximadamente en el año 300, buscando la huella de Jesucristo, e identificó este lugar en base a la tradición que mantenían los discípulos de Cristo en Belén. La Basílica de la Natividad está construida sobre el portal de Belén, una cueva en la que, según los cristianos primigenios, nació Jesús. Se conserva prácticamente intacta desde aquel tiempo, no así la iglesia, que fue reconstruida en varias ocasiones. Tras recorrer la nave principal de estilo bizantino, los peregrinos se agolpan en una interminable fila para poder descender poco a poco a la gruta en la que estuvo el portal de Belén. Una estrella de plata marca el punto exacto en el que nació Jesús, según le indicaron a Santa Elena los primitivos cristianos de Belén en el siglo III. Los peregrinos se arrodillan aquí para tocar con su propia mano ese lugar santo. A los pies del Monte de los Olivos, cerca del huerto de Getsemaní, se levanta la Basílica de la Dormición. Descendemos hasta ella por una imponente escalinata que perteneció a la antigua iglesia. Aquí, según la tradición ortodoxa, se encuentra la tumba donde reposó la Virgen antes de su ascensión a los cielos. Es este un lugar muy importante para los peregrinos ilicitanos, ya que su misterio de Elche relata de manera magistral precisamente estos acontecimientos. Una imagen yacente de la Virgen preside este santo lugar. Solo se salvó de ella la cripta, ya que para los musulmanes la figura de María también es venerada. Los franciscanos custodios inicialmente de este lugar fueron expulsados por los ortodoxos en 1757. Desde entonces, el culto de la basílica es oficiado por los cristianos ortodoxos, griegos y armenios. A los católicos solo se les permite una celebración al año, precisamente el 15 de agosto, justo el día que en Elche coronan a la Virgen María en su misterio.
Otro lugar lleno de significado para la Iglesia católica es el cenáculo. Situado en el monte Sión, es el sitio en el que, según la tradición, se celebró la última cena. En este lugar se instituyó el sacramento de la comunión. Desde entonces, los católicos rememoran aquella cena en la misa. También los sacerdotes peregrinos renuevan aquí sus votos, ya que en este lugar se consagró por primera vez su ministerio. El día de mi ordenación para el servicio de la Iglesia. Deseo permanecer como fiel dispensador de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones litúrgicas. Otro lugar histórico que merece la pena visitar en Israel es la fortaleza de Masada. Es el último bastión judío en la revuelta contra los romanos que dio origen a la destrucción del Templo de Jerusalén. Masada fue construida por el rey Herodes en un alarde de ingeniería civil y militar. Está en medio del desierto de Judea, junto al Mar Muerto, en lo alto de una cumbre mesetaria a la que se accede con un teleférico de gran capacidad que permite un vuelo panorámico sobre el desierto. Herodes construyó aquí su palacio de invierno. Y para ello, lo dotó de grandes aljibes que permitían acumular las escasas pero torrenciales lluvias de la zona.
conservar el agua, entra dentro de la cisterna. ¿Sí? Sí. Y así conservaron el agua. Se conservan varias estancias de aquel palacio e incluso sus termas. Su posición estratégica y sus imponentes murallas permitieron resistir el asedio de los romanos en el año 73 durante 7 meses. Hasta que el gobernador romano Lucio Flavio mandó construir una rampa hasta la muralla por la que ascendieron las tropas romanas. Los judíos, al verse perdidos y no querer ser torturados, violadas sus mujeres y sus hijos esclavizados, se suicidaron colectivamente. Cada jefe de familia asesinó a los suyos y posteriormente se mataron unos a otros. Hoy en día, Masada es un símbolo de heroísmo para todos los nacionalistas judíos. El Mar Muerto es el final del recorrido del río Jordán que hace de frontera entre Jordania e Israel. Los soldados de ambos países se vigilan a ambos lados del río. Allí fue donde Juan Bautista bautizó a Jesús de Nazaret. Y allí, múltiples peregrinos renuevan su fe, siendo bautizados de nuevo. Muy cerca se encuentra una de las primeras ciudades de la humanidad, Jericó. Cuando los judíos llegaron por fin a la tierra prometida, este oasis fue la primera población que se encontraron. Sus habitantes, según nos cuenta el Antiguo Testamento, fueron masacrados después de derribar sus murallas tocando las trompetas durante 7 días. La comida en Tierra Santa siempre empieza con unos entremeses a base de verduras crudas o cocinadas de varias formas.
Los judíos solo pueden tomar quesos y yogures en el desayuno, ya que la religión judía prohíbe mezclar la leche o sus derivados con la carne. Por ello, no encontraremos carne en el desayuno ni leche o quesos en la comida o la cena, ya que siempre hay en ellas pollo o cordero. También encontraremos siempre el hummus de garbanzos, las croquetas de falafel y el shakshuka, que consiste en unos huevos fritos con salsa de tomate muy picante y especiada. La comida se acompaña con pan ácimo. En Jericó, el plato especial es el makluba, un arroz con pollo que se hace en una tartera hasta que adquiere tal consistencia que permite darle la vuelta de golpe y que al volcarlo quede con la forma de un flan. Para el postre, frutas de temporada y pastelillos de influencia árabe. Jerusalén nos aguarda. La imponente cúpula de la Mezquita Dorada sobresale entre las antiguas murallas de la ciudad. En el centro de la misma se aprecia una de las puertas de entrada. Justo por aquí dice la Biblia que entrará el Mesías y reconstruirá el templo de Salomón. Para impedirlo, los musulmanes tapiaron la puerta y construyeron un cementerio musulmán, territorio impuro para los judíos, para impedir que pueda pisarlo el futuro Mesías. Al mismo tiempo, han construido la Mezquita Dorada justo en el sitio donde debería reconstruirse el nuevo templo. Por su parte, los cristianos tienen claro que el Mesías ya pasó por esa puerta hace casi 2000 años al lomo de una borrica, y el nuevo templo es la Iglesia de Jesús. Justo aquí, dice la Biblia, que será donde se realizará el juicio final. Por eso los judíos han construido un gran cementerio justo enfrente, porque los judíos pagan grandes sumas de dinero para ser enterrados y así disfrutar de un sitio de privilegio en el juicio final. En términos futbolísticos, diríamos que estarían en el palco de honor. Pasear por las calles de Jerusalén es transportarte a la Edad Media. Sus estrechas calles no han cambiado prácticamente desde entonces. Olores, colores y sabores se entremezclan con personajes ataviados con ropas que nos indican su religión y posición en la sociedad. Centenares de comercios variopintos nos salen al encuentro. El colofón de este recorrido es el Muro de las Lamentaciones. Son los restos del basamento del antiguo templo de Salomón. Los judíos han hecho de él su máximo lugar de celebración religiosa. Un muro separa la zona de los hombres y la de las mujeres.
el aspecto de la Plaza del Muro es decepcionante. Decenas de casetas hechas sin ningún aprecio al rigor histórico entorpecen la belleza de este lugar. Incluso una pasarela cochambrosa sobrevuela por encima de él. La visita al Monte de los Olivos es otra de las excursiones obligadas de Jerusalén. Olivos milenarios nos recuerdan que aquí fue donde Jesucristo sudó sangre antes de ser apresado y que Pedro le negara 3 veces. El huerto de Getsemaní concentra en un pequeño lugar la esencia de los momentos más tristes de Jesucristo. Los árboles contemporáneos de su pasión muestran en sus troncos retorcidos las huellas de tanto tiempo. De allí nos trasladamos a la Basílica de la Agonía. Obra de Antonio Barluzzi, tiene un frontal de estilo neobizantino en recuerdo de la primitiva iglesia del siglo IV. Este es el lugar en el que, según la tradición, se postró Jesús para orar y sudar sangre por el sufrimiento interior extremo que padeció antes de ser apresado. Muchos peregrinos también se postran y acarician con devoción esta roca. En el interior encontramos ventanas de alabastro azulado purpurino. Sobre 6 columnas se levantan 12 cúpulas en recuerdo de los 12 países que financiaron su construcción, entre ellos España. Una preciosa luz azul, muy tenue, ilumina el interior del templo, que bajo los reflejos de una cúpula dorada preside una inmensa roca situada a los pies del altar. Varios mosaicos de aspecto bizantino
ilustran los pasajes de la vida de Cristo que sucedieron en estos lugares. Muy cerca de aquí encontramos el lugar en el que Jesús pronunció por primera vez el Padre Nuestro. Escucharlo en arameo, la lengua que hablaba Jesucristo, y repetirlo en este lugar produce a los fieles una inmensa emoción. El Padre Nuestro está aquí escrito en sus muros en todas las lenguas de los seres humanos. Por supuesto está el valenciano, pero incluso lenguas prácticamente desaparecidas como el aragonés también tienen aquí cabida en las lápidas que adornan las paredes del atrio de la iglesia del Padre Nuestro. Los distintos alfabetos e idiomas nos salen al paso. Cruzamos el valle de Cedrón, dirección a San Pedro en Gallicantu, donde el apóstol Pedro negó en 3 ocasiones conocer a Jesucristo, y él mismo fue juzgado y condenado por el Sanedrín. Visitamos ahora los restos del Palacio de Herodes, en el que se ha encontrado, tras una excavación arqueológica, un aljibe que se utilizaba, en tiempo de los romanos, como cárcel de los reos. Muy probablemente aquí estuvo Jesucristo, ya que solo se ha encontrado esta prisión en los restos del antiguo palacio. Un agujero en el techo nos indica por dónde bajaban a los presos con una cuerda hasta el fondo del aljibe para ser encarcelados hasta el día del juicio. Es impresionante comprobar cómo debían sentirse los presos a oscuras en el fondo de un aljibe húmedo lleno de inmundicias. El momento más simbólico para todo peregrino en Jerusalén es recorrer el mismo camino que hizo Jesús de Nazaret por la Vía Dolorosa. El Vía Crucis empieza en la capilla de la Flagelación. Paso a paso, recorremos todas las estaciones que narran los sufrimientos de Cristo. Oremos. Señor, tú has querido que la Madre compartiera los dolores de tu Hijo al paso de la cruz. Haz que la Iglesia, asociándose con María a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, Para los miles de peregrinos que recorren el camino al filo del alba, el momento más simbólico es aquel en el que comparten el crucifijo hasta llegar al final del camino y darse de bruces con la iglesia del Santo Sepulcro en lo alto del Gólgota. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el interior se encuentra el punto exacto en el que, según los evangelios, se produjo la crucifixión y posteriormente en la sepultura y resurrección de Jesucristo. En primer lugar, los peregrinos pueden tocar bajo un altar, en la capilla de la Crucifixión, el punto exacto en el que estuvo situado el madero en el que fue clavado Jesús. Posteriormente, contemplaremos la piedra de la unción, lugar en la que se supone que Jesucristo fue ungido con óleos tras el descendimiento de la cruz, siguiendo el ritual judío antes de ser sepultado. Por último, en el punto más sagrado de la enorme iglesia, bajo cuyo techo se encuentran los santos lugares, aparece ante los ojos de los peregrinos el edículo del Santo Sepulcro. Para los peregrinos que tienen el privilegio de escuchar la misa cantada en latín por los frailes franciscanos y oficiada por sacerdotes peregrinos, bajo la tenue luz del alba, ha llegado el cenit de la peregrinación, el momento en el que pueden bajar al interior del Sancta Sanctorum.
la gruta en la que se encuentran en primer lugar con un trozo de la piedra que tapaba el Santo Sepulcro. Y posteriormente, en el último recoveco, la piedra sobre la que descansaron los restos de Jesucristo hasta el momento de la resurrección. Desgraciadamente, Tierra Santa es un ejemplo de la falta de respeto de unas religiones sobre otras a lo largo de los siglos. Innumerables iglesias construidas por los bizantinos fueron arrasadas posteriormente por los musulmanes, rehechas por los cruzados y vueltas a destruir. Jerusalén, a pesar de no ser reconocida por la mayoría de los países, para los judíos es la capital del Estado hebreo. A pesar de la profunda influencia religiosa de la ciudad, también tiene una zona moderna que recuerda la vida occidental. Esa zona se llama Mamilla y alberga una gran cantidad de tiendas, entre las que destaca la marca española Zara, como en la mayoría de las principales ciudades del mundo. Aquí encontraremos también terrazas en las que poder tomar algo mientras escuchamos música en directo. En la cúspide se encuentra la terraza del Hotel Mamilla, desde la que, además de disfrutar de una magnífica cena, podremos recrearnos observando una impresionante vista de la muralla de la ciudad. Visitar Tierra Santa y su capital histórica, Jerusalén, es mucho más que hacer un viaje turístico. Es realizar una auténtica peregrinación
al origen de las principales religiones monoteístas del mundo. Merece la pena hacer el esfuerzo.